San Francisco de los Romo, un municipio ubicado al norte de la ciudad. Dicho municipio guarda muchas leyendas paranormales que te dejarán helado. Aquí te dejo algunos relatos de algunos seguidores. Sin más que decir, comenzamos con la parte 2 de este video. Yo te quiero contar un relato paranormal en la que muchas personas han sido testigos de esta aparición. Yo vivo en San José del Barranco, un fraccionamiento perteneciente a San Francisco de los Romo. Yo trabajo en una empresa. Recuerdo que esa vez por quedarme tiempo extra llegué como a la 1:30 de la madrugada. El transporte me dejó en la glorieta. Cuando caminaba rumbo a mi casa, logré mirar a lo lejos una niña de aproximadamente 5 años. Vestía un vestido blanco, mismo que se miraba muy viejo. Traté de no tomarle importancia y continué caminando. Sentía que alguien venía detrás de mí, y al voltear, volví a mirar a esa niña, pero esta vez un poco más cerca. Al mirar sus pies me di cuenta que la niña estaba flotando. Mi cuerpo se paralizó al mismo momento que la niña desapareció. Llegué a mi casa y, para ser honesta, estaba muy asustada. A la noche siguiente, a las 3 de la mañana, desperté a tomar agua, cuando afuera escuché la risa de una niña. Me dieron muchos escalofríos. Al día siguiente, en plática con algunos vecinos, le platiqué lo que me sucedió, y todas me dijeron que en esa calle es muy común ver a una niña o escuchar la risa de la misma. Quisiera saber si alguien más ha vivido lo mismo que yo. Hola, quiero compartir mi historia. Yo actualmente vivo en el municipio de San Pancho, para ser más preciso en San José de Buenavista, muy cerca de la Presidencia. De recién que llegué a vivir a esa casa, por las noches sentía que por las noches me observaban. Se escuchaban ruidos como si movieran las cosas. Traté de no tomarle mucha importancia, hasta que llegó un punto en el que por las noches siempre me despertaba el llanto como de una persona fallecida. Después de escuchar ese sonido me levantaba para ver de dónde provenía, pero nunca miraba nada. Hasta que en una noche me levanté al baño y al voltear para la puerta de uno de mis cuartos, miré una mujer de blanco haciendo el mismo sonido. Mi cuerpo quedó inmóvil, paralizado, observando cómo esa mujer se desvanecía frente a mis ojos. Después de eso fui con un padre muy conocido en San Pancho. Era conocido como el Padre de la Rosa. Él fue a bendecir mi casa y al momento que terminó, todas las puertas de mi casa se azotaron. Se sintió una ola de aire dentro, mientras escuchaban muchas voces gritando de dolor. Después de eso, actualmente vivo en mi casa y todo es muy tranquilo. Antes de continuar con el próximo relato, te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis y así podemos formar una comunidad de terror increíble. El siguiente relato es enviado por una seguidora que prefiere mantenerse en el anonimato. Este relato es de su viva voz. Algo muy curioso que me pasó mientras escuchaba este relato es que pasaron algunas cosas paranormales. Si mientras escuchas este relato sientes presencias o escuchas algo, no lo dejes escuchar. El siguiente relato que les voy a platicar, más que un relato, es una anécdota que nos pasó a mí y a mi familia. Hace aproximadamente 4 años llegamos a vivir a una casa de renta, a un fraccionamiento viejo, aquí en San Pancho. Entonces duramos casi un año más o menos viviendo tranquilamente sin que nada pasara.
Y después de ese año, hace aproximadamente 3 años, mi esposo se comenzó a sentir mal. Todo empezó una noche cuando empezó a verse en el espejo que teníamos enfrente de la cama, junto al tocador. En el tocador que teníamos enfrente de la cama, tenía yo el tocador ahí y el espejo pues estaba grande. Y él en la madrugada, como a las 2:30 de la mañana, comenzó a verse en el espejo. Y cuando se empezó a ver en el espejo, él me habló en la madrugada y me decía que lo ayudara, que venían por él, que se veía algo en el espejo. Pero yo no pude ver qué era lo que él veía. Se acostaba en la cama como un niño asustado, se apretaba de los brazos y me decía que iban a venir por él, que lo ayudara. Y lo empecé a tranquilizar, se tranquilizó, se quedó dormido y al día siguiente ya no se movió, ya no caminó, ya no habló, ya no pudo moverse, ya se quedó inmóvil y todo, ya no pudo moverse. Yo le hablaba y le decía que qué le pasaba, pero él no me decía nada. Y como él padece epilepsia, yo pensé que debido a eso, él estaba así. Pero al pasar de los días, él seguía igual, seguía sin moverse, sin caminar, sin hablar. Lo llevamos al doctor, a diferentes doctores, a los hospitales, y nos decían que no sabían qué era lo que él tenía porque por el día se la pasaba dormido, totalmente dormido. Yo pues le dábamos de comer así dormido, pero por la noche él se activaba, se despertaba, sin poderse mover, sin poder caminar. Él se levantaba de la cama, me aventaba, me escupía, me decía cosas muy fuertes que yo no sabía qué estaba pasando, yo no entendía lo que pasaba. Entonces así estuvo como los primeros 8 días y después de ahí un día se puso muy mal y nos dijo que a mí y a una sobrina que se quedaba conmigo, que él se iba a morir, que a ella le habían dicho que se iba a morir y me decía que estaba dibujada la muerte en el techo del cuarto donde él dormía y esa habitación incluso estaba fría, como si fuera un congelador, estaba totalmente fría y él me decía que lo ayudara porque él ya se iba a morir y que ahí estaba la muerte, que él la veía en el techo, pero yo no la veía. Entonces, esa noche lo llevamos al hospital y empezó a decirme cosas muy feas, me aventaba y me decía que si no me daba vergüenza estar ahí, que me odiaba, que cosas así horribles, muy feas. Y pues después de que llegamos de ahí, llegamos en la madrugada y comenzamos a rezar para que él se sintiera más tranquilo. Pero resulta que cuando comenzamos a rezar se levantó, nos empezó a aventar, a escupir, a decirnos cosas, a burlarse, se reía con una risa grotesca, con una risa horrible que yo jamás había escuchado. Y nos decía que nuestro Dios no era nada para él, que si sabía quién era, y nosotros le decíamos que quién era, y él decía que era Lucifer. Y se reía con una voz burlona, con una voz que te estremecía el cuerpo literalmente. En mi desesperación lo tomé de los brazos y le dije que quién era y que qué quería y que dejara a mi esposo en paz. Y me decía que era Lucifer y que yo era una estúpida y me decía cosas muy feas, nos escupía, se reía, se burlaba de nosotros. Y pues así fue toda esa madrugada, hasta en la madrugada, como a las 6 de la mañana. Él comenzó ya otra vez a estar tranquilo y esa noche fue la peor de todas porque también le pusimos un crucifijo en el pecho y lo rompió por mitad sin siquiera tocarlo. Se rompió el Cristo, se rompió por mitad. Por cierto, ese Cristo ya nunca lo volvió a encontrar y nos decía cosas, nos seguía diciendo cosas y queríamos grabarlo con los celulares para que alguien viera que era verídico lo que estábamos viendo, pero se apagaban. Con el 90% de pila el teléfono se apagaba y se apagaba cada rato. Entonces solo ella y yo estuvimos ahí con él hasta que él se tranquilizó
pero fue la peor noche que pudimos haber pasado. Él no estaba dentro de sí y al día siguiente, en el día, estaba dormido, y cuando despertaba nos veía con una mirada como retadora, como enojado, como molesto, como si nos odiara, como si algo estuviera, como si no fuera él, en pocas palabras. Entonces estuvo así casi un mes estuvo así, hasta que un día llegó la ayuda. Una persona trajo ayuda para él, nos trajo una persona para que pues lo pudiera curar de ese mal que él tenía. Y no era otra cosa más que un espíritu malo, un espíritu maligno que a él tenía, que a él entró mediante el espejo, porque el espejo, nos comentaba esa persona, que los espejos son portales a otras dimensiones. Entonces él, mediante el espejo, salió ese espíritu y se apoderó de él, porque como él estaba enfermo, fue más fácil que se apoderara de su cuerpo ese espíritu maligno. Y únicamente con oración empezó a rezarle. Hizo un aro de alcohol y lo empecé a sacudir y a decirle así cosas, pero con puras oraciones, hasta que empezaron los focos de la casa a prenderse y apagarse, se prendían, se apagaban, las ventanas se cimbraban, se escuchaba el cimbrar de las ventanas, y se oía como un aire adentro de la casa, se sentía como un aire raro cuando él estaba haciéndole la oración. Entonces, de mucho rato, él le decía a mi esposo que si él veía lo que tenía ahí, decía que sí, que veía la silueta que estaba a un lado de él, que él la veía, y se levantaba, pero se volvía a caer, se levantaba y se volvía a caer, hasta que seguíamos rezando y rezando y rezando y más, hasta que de repente él me dijo: ¿sabes qué? Abre la puerta, ya se va, esto que está aquí habitando se va a ir inmediatamente. Y abrí la puerta y sentí que pasó algo frío por un lado de mí, como un aire fuerte, como algo frío que pasó por un lado de mí. Y entonces él cayó como desmayado en un sillón. Y cuando ya se estabilizó la luz y todo, él despertó llorando y preguntaba por nuestros hijos, por mí. Él decía que nos escuchaba, pero que no podía hablar porque él sentía tapada la voz, que no era él, que no lo podían dejar hablar, ni moverse, ni caminar, ni nada, no podía hacer absolutamente nada. Cuando él despertó, fue como si él volviera a nacer de nuevo, porque se soltó totalmente, y fue que al día siguiente pudo levantarse como si nada hubiera pasado. Se levantó, se bañó. Recuerdo que fuimos a misa y todo sucedió muy rápido, pero duró casi un mes así, por ese mal espíritu que él tenía ahí. Incluso también una vez recuerdo que fuimos con un sacerdote, porque yo me sentía muy desesperada, y él me dio un agua exorcizada para que pues se la diera, porque él me decía que necesitaba un exorcismo. Y le dimos el agua y la escupía y me decía cosas horribles, muy feas, que ¿por qué me das esa cosa? Que eso me quema por dentro, me está quemando, siento que me quema, y me escupía el agua en la cara. Y pues sí, se vio muy mal. En esa situación se vio él de una posesión de un espíritu que no sabemos por qué o cómo llegó, pero nos decía la persona que pues prácticamente lo curó, que eran una persona que había fallecido, que tal vez habitaba en esa casa, y por eso es que le pasó todo eso. Y nos recomendó que no tuviéramos nunca un espejo frente a la cama, frente en dirección en tu habitación, o que si tuviéramos un espejo grande se tendría que tapar siempre en la noche, porque los espejos son portales a otras dimensiones, que por ahí pueden
salir muchas cosas. Incluso después de que lo curó, yo tenía tapado el espejo porque tenía miedo a ese espejo. Yo no sabía por qué, pero era el impulso de haberlo tapado desde que él estuvo mal. Y cuando lo destapamos, el muchacho me dijo que pues lo íbamos a destapar para ver qué había ahí. Lo destapamos y vimos que se dibujó un lagarto gigante, grandote en todo lo que era todo el espejo, se dibujó ahí. Y fue porque mediante ese espejo salió esa figura de ahí, por todo lo mal que había pasado. Y me decía que ese lagarto era como pues algo demoníaco, algo malo, por eso salió eso de ahí. Y pues parece ser que ese espíritu o esa persona que estaba ahí adoraban a la Santa Muerte, a otras cosas, y por eso es que pasó todo esto, por eso es que pasó. Pero sí fue algo muy fuerte que vivimos, fue una experiencia, pues una amarga experiencia que vivimos y que pues nos quedó de lección, que siempre que entres a una casa que rentas, nos dijeron que siempre se debe de bendecir antes de entrar para que no haya nada malo que pueda luego salir de ahí, que pueda evitar algo y que crea que tú llegaste a invadir su privacidad o su casa, porque aún sienten que viven ahí. Y también recuerdo que una noche a mí se me acercó ese espíritu. Yo estaba recostada ahí junto a él cuando sentí un frío en un lado de una de mis piernas. Era como tener literalmente la pierna en el congelador. Sentí ese frío y me estremecí, sentí un escalofrío en todo el cuerpo que es inexplicable. No sé cómo explicarlo, lo que yo sentí. Y pues sí fue mucho lo que pasamos, pero pues gracias a Dios logramos superar todo esto, pasó todo esto y sí fue una muy amarga experiencia, y todo lo que pasó todavía lo relato y siento que no lo viví, es como si no lo hubiera vivido, pero sí, así nos pasó. Olvidaba otro detalle también, que cuando ya él estuvo sano, que ya se curó, que se libró de ese mal espíritu, en la habitación donde él estaba durmiendo, vi que se dibujó, estaba dibujada ahí la muerte en una de las vigas de la habitación. Estaba dibujada ahí, se plasmó ahí, estaba la cara de la muerte, estaba ahí. Y pues él tuvo que quitarla ahí para que ya no estuviera eso ahí, porque pues eso indicaba algo malo. Pero pues sí, así pasaron los hechos. Fue algo muy perturbador para nosotros, fue algo muy horrible que pasamos, pero gracias a Dios lo superamos y es algo que no es tan fácil de olvidar, porque sí fue muy fuerte. Yo no imaginé que existieran esas cosas. Nunca he dudado que hay cosas malas, pero con esa experiencia puedo decirles que ahora más que nunca sé que el mal pues existe y a veces, aunque las personas se vayan, a veces ni aún así, a veces siguen haciendo el mal todavía después de. Entonces por eso siempre hay que estar protegidos, siempre hay que contar con una protección, y también siempre hay que tratar de no tener esos espejos ahí, porque la verdad a mí sí me quedó mucho miedo con los espejos. Ahora actualmente todavía en la noche tapo los espejos que tengo un espejo en mi habitación, pero los tapo porque ya me da mucho terror, me da mucho miedo. Entonces pues ese es el relato que yo quería contarles, y más que un relato, una anécdota que ojalá que nadie pase, pero sí fue muy escalofriante.